Que Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Para mí es un placer nuevamente dirigirme a ustedes, aún con este medio. Quisiera poderlos tener cerca y personalmente verlos, pero bueno, las circunstancias nos han obligado a reunirnos de esta manera. No quiero iniciar sin antes motivarle a que esté orando en su casa, que esté clamando al Señor, que tome a su familia, que tome unos 10, 20 minutos de oración. No permita que las circunstancias abruman su vida. Más bien le invito para que, como dice la Escritura, está alguno afligido, haga oración. Así que tome tiempo, llame a su esposa. Si ella no quiere, hágalo usted, tome a sus hijos. Hagan una lista de peticiones de oración, mediten en la palabra para que entonces puedan mantener firmes su fe. En esta tarde yo quiero dirigirme sobre un tema que quiero desarrollar en varios aspectos, y es rogando al Señor para que levante obreros conforme a su corazón. Hermano, todo apunta a que va a venir un despertar de Dios. Todo apunta a que mucha gente, al pasar estos momentos de crisis, sus corazones se van a sensibilizar y van a buscar nuevamente al Señor. Personas que se han alejado o personas que nunca han conocido al Señor van a comenzar a sentir una necesidad profunda de parte de Dios, y el Espíritu de Dios comenzará a redarguirlos y a traerlos al Señor. Pero déjenme decirle que en medio de lo que Dios quiere hacer, es muy importante entender que Dios necesita obreros conforme a su corazón. Dios anda buscando obreros que estén dispuestos a recoger la mies que Él va a traer. Va a venir un momento de gran florecimiento espiritual, de evangelización espiritual, de conversión de gente, de masas. Van a haber tiempos en donde la gente buscará de alguna manera nuevamente consuelo y esperanza en el Señor. Y necesitamos consuelo y necesitamos esperanza, pero también necesitamos obreros que recojan esa cosecha, obreros que recojan la mies. Así como cuando en nuestro país hay una abundante cosecha de café y traen obreros lastimosamente de otras naciones para que recojan nuestra cosecha de café, porque aquí en Costa Rica ya el tico es poco el que quiere recoger café. Hermanos, Dios va a traer una cosecha de almas hermosa, pero no podemos permitir que esa cosecha se nos pierda. No podemos permitir, hermano, que tengan que venir otros de lejanas tierras a recoger lo que Dios nos está entregando a nosotros. De ahí que necesitamos obreros conforme al corazón del Señor. Y yo en estas reflexiones quiero que usted pueda oír la voz del Señor, pueda sentir en su corazón la voz del Señor, pueda sentir en su espíritu el anhelo, porque van a despertarse almas. Va a venir un despertar glorioso, y el Señor quiere que esos obreros estén listos para recoger la mies que Él va a hacer florecer. Permítame orar para introducirnos al tema y luego entramos en materia. Padre, en esta hora yo quiero orar una vez más para que tú me ayudes para poder expresar tu consejo divino al corazón de tu pueblo, Señor. Sí, tu pueblo que está en sus casas, tu pueblo que está en todo lugar ahora, repartido y diseminado en todo lugar, pero que sigue siendo tu pueblo, Señor. Oro para que tú me ayudes a hablar palabras sabias y entendidas, que sea, Dios mío, conforme a la guianza de tu Espíritu, y que cada uno de los oyentes tenga, Dios mío, un corazón sensible para que puedan oír la voz tuya a través de esta vasija de barro, Señor, para que la gloria y la honra sea solo tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero introducirme con un texto en Mateo capítulo 9, versos 36 y 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El contexto de este texto ya usted en su casa lo puede estudiar.
pero el contexto tiene que ver con que Jesús recorría las aldeas, en las sinagogas, enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando enfermedades y toda dolencia. Y en ese caminar del Señor se despertó un deseo espiritual, comenzó a retoñar una multitud de gente en las cuales el Señor las ve de lo lejos y ve que Él físicamente todavía estaba muy limitado, porque Él, al encarnarse, Él mantuvo sus límites a nivel corporal en cierto sentido, y Él ve que la multitud es mucha, que son muchas las almas y que Él necesita obreros que trabajen juntamente con Él. El capítulo 10 nos va a hablar luego de que Él llamó a los 12, más adelante nos va a hablar que llamó a 70 y así sucesivamente. Pero lo que nos indica aquí la Escritura es que independientemente la obra, hermanos, siempre es mucha y Dios siempre anda buscando obreros. Triste y dolorosamente se ha perdido ese enfoque hoy en día y hay mucha gente que se reúne a los lugares de culto, pero ya no para querer servir, sino para oír, para ser un espectador más. Pero déjenme decirle, hermanos, que todavía está el sentir del Señor, el clamor del Señor. Todavía el Señor sigue viendo a las multitudes clamar, gimiendo. Hay multitudes de personas que están gimiendo, que están llorando, que están clamando, que están sufriendo. Y todavía el Señor está diciendo: necesito obreros. Obreros que recojan esas almas, obreros que recojan esa mies. Obviamente, cuando el Señor ve esas multitudes, dice a sus discípulos, como nos lo dice a nosotros: la mies es mucha. Hermanos, si es que siempre ha habido mucha mies, y tal vez el punto no es que no hayan obreros, es que la mies va creciendo y los obreros tienden a ser pocos, porque definitivamente la mies va creciendo. Ahora bien, pero sí hay que ser objetivos. Hoy en día hay mucha gente que ya no se está esforzando para ser un siervo del Señor, no se está disponiendo. Y eso, hermanos, ha ocasionado una baja terrible en el desarrollo del reino de los cielos. Todavía el Señor nos dice: rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros. Y es que, hermanos, ese es un clamor que necesitamos. Estamos en los tiempos finales, estamos en los últimos días, estamos entrando ya en la recta final de nuestra carrera. Y como decía Pablo, la noche está avanzada y pronto va a amanecer. Y ante esa realidad necesitamos despertar para ir a recoger esas almas, hermanos, para que no se vayan a los infiernos, para que no se pierdan en la más densa tristeza y oscuridad de las tinieblas. Necesitamos, en el nombre de Jesús, manos que quieran trabajar, hombres y mujeres que digan: Señor, heme aquí, envíame a mí. No importa si esos obreros son recién convertidos o si son obreros ya de trayectoria. Lo importante es que tengan un corazón compasivo, que vean a las almas como el Señor Jesús las veía. El Señor no veía a las almas como nada más gente pecadora o corrupta. El Señor veía a la gente como ovejas que no tienen pastor, como gente totalmente desalentada, afligida. Sabe que la gente sabe que es pecadora, muchos de ellos tienen conciencia de su maldad. Y aquí el punto no se trata sencillamente recalcarle lo malo que es, sino más bien enseñarle que aún en medio de su condición hay una respuesta para su vida. Y necesitamos obreros que vayan a las comunidades, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los varones, a la gente adinerada, obreros que vean a la gente desesperada, que sientan compasión por las almas y que le digan al Señor: envíame a mí. ¿Sabe? Hoy en día hay mucha gente que ha perdido la compasión. Y permítame decirle algo que tal vez suene un poco contradictorio, pero meses atrás yo comencé a sentir una carencia en mi corazón de compasión por las almas. Y comencé a llorar ante Dios y a decirle: Señor, no quiero eso. ¿Sabe que los afanes y las cosas de este mundo lo hacen perder a uno la visión espiritual del por qué estamos acá? ¿Sabe que el Señor nos llamó a nosotros para hacer luz y sal en este mundo? El Señor todavía está buscando obreros que digan: ayúdenme,
vengan a recoger. Y Él pondrá esa compasión, esa pasión espiritual por las almas. No estoy hablando de misiones fuera del país, y aunque ojalá que Dios use muchos jóvenes y muchos adultos a misiones al extranjero, estoy hablando de obreros que puedan trabajar en su barrio, en su casa, con su familia, gente que pueda levantar su voz y decir: el Señor viene pronto. Ellos están desconsolados y ellos necesitan esperanza, y solo Cristo puede darle la esperanza. Y solo nosotros como iglesia podemos responder al llamado de Dios. Ojalá que estas reflexiones de estos días puedan motivar su corazón y usted pueda entonces responder al llamado del Señor. Quiero empezar diciendo que el texto nos invita a tener claro algo. Dice el 38: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y a mí me gusta mucho ese texto porque nos hace ver que de alguna manera este asunto de servir al Señor es un llamado del Señor, es un llamado del Espíritu de Dios, es un llamado del Padre. Es Dios que nos llama, y el Espíritu de Dios, y es Dios que también ha estado llamando. Y yo me atrevo a pensar que muchos de los que están escuchando esta predicación han venido sintiendo un anhelo, algo diferente, un anhelo a despertarse. Yo le confirmo en el nombre del Señor que es Dios que te está despertando a recoger, a volver a hacer aquello que Él ya te había puesto a hacer. Es tiempo que te levantes a trabajar con esos jóvenes, con esos niños. Es tiempo, Dios te está llamando. Esto es un llamado de Dios, no es un llamado de tu pastor. Tu pastor y la iglesia te confirmarán, pero es Dios el que te está llamando. Es Dios el que te está poniendo esa carga. Es Dios el que te está poniendo el querer como el hacer. Porque es muy importante entender que es Dios el que llama a los obreros. Y Dios te ha estado llamando. Eso que usted ha venido sintiendo por los matrimonios no es casualidad. Eso que usted ha sentido por la gente que está en la calle no es casualidad. Es Dios. Ahora pídale a Dios no solo su compasión, sino su dirección. Él te está llamando. Si Él pone el querer, pondrá también el hacer, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Algo también que debemos entender es que este texto nos ubica en un contexto que quiero mencionar porque es muy importante. Ahí en el capítulo 8, verso 21 o 18 al 22, nos dice algo que quiero que usted lea conmigo. Dice que mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir. Estoy en Mateo 8, estaba en el 9, Mateo 8, verso 18 al 22 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Y otro discípulo le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí nos encontramos un contexto muy importante en lo que estamos hablando. Y es que ciertamente el reino de los cielos está buscando obreros, pero hay que entender que no son obreros que vayan a trabajar conforme a su perspectiva, sino conforme al llamado de Dios. Debemos entender esto porque en este pequeño relato de capítulo 8, verso 18 al 22, nos encontramos dos tipos de discípulos. Uno que quiere decirle al Señor: yo te voy a servir, yo voy a hacer esto, y Jesús sin más ni más le hace ver que los que van a servirle van a tener que incomodarse, van a tener que llegar a un punto en donde sus corazones dejarán de estar en lo confortable, en lo que a ellos les agrada, y van a tener que incomodarse. De hecho, cuando Jesús ve a este escriba, le dice: las zorras tienen nidos y las aves tienen nidos, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza, dándole a entender a este hombre que si lo va a seguir, va a tener que dejar su comodidad.
Es triste pensar que hay mucha gente que quiere servir a Dios para hacer riquezas. Es triste pensar, pero hay mucha gente que cree que quiere servir a Dios para ser famosos o para tener mayores comodidades. Eso es triste y es penoso. Y sí hay personas que piensan así, pero esos no han sido llamados por Dios. Porque los que son llamados por Dios tienen que tener en su mente que su comodidad presente se va a quitar y van a tener que negarse a sí mismos por el bien del reino de los cielos. Y aunque es cierto que el Señor prometió que los que dejaren cualquier cosa iban a tener mayor recompensa, la recompensa vendrá porque vendrá, pero nosotros no servimos por la recompensa, servimos por el amor al Señor, por la extensión del reino. Y no es la recompensa lo que nos motiva, ni las riquezas, son las almas que vayan entrando al reino de los cielos, las almas que vengan a conocer al Señor. Jesús le hace ver a este hombre que él no tenía dónde recostar su cabeza. Y casi que le está diciendo, ¿quieres servirme? Tienes que incomodarte. ¿Quiere usted servir al Señor? Pues vas a tener que incomodarte de tu confort. Hay mucha gente que quiere servir al Señor, pero que le den todo. Y que le pongan todo a lo que ellos quieren. No eres digno o no eres apto para este reino. Porque todos los que hemos empezado a servir hace años sabemos que la incomodidad es parte propicia de este servicio. Y le voy a decir algo, vale la pena. Vale la pena cuando usted tiene que dejar su comodidad para ir a atender a alguien, para aconsejar a una persona, para ayudar a esa persona, para llevarle el evangelio a esa persona. Los frutos son hermosos, tiempo futuro. Pero nos encontramos en otro tipo de discípulo que quiere servir al Señor a su manera, hasta que su familiar muera, hasta que entierre a su papá. Aquí el texto nos hace sentir, no que su papá estaba enfermo, sino que él le hace sentir que hasta que su padre muera, yo le voy a servir. Déjeme decirle algo, hermanos. Hay mucha gente que ha venido sintiendo el llamado, pero han venido anulando ese llamado porque siempre se dicen, bueno, hasta que mi mamá muera, hasta que mi padre muera, hasta que mis hijos crezcan, hasta que se gradúen mis hijas, hasta que mi nieta, y nunca quiere servir al Señor. Yo creo que es tiempo ya de responder al llamado de Dios. Es tiempo de responder, porque el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Y el Señor está ungido de hombres y mujeres que digan, Señor, te seguiré, te serviré. Que pongan su mano en el arado y no miren atrás. Que estén conscientes de que esto vale la pena. No es a su condición, no es a su manera. Ciertamente el reino de los cielos sigue necesitando obreros, pero no obreros que anden buscando lo suyo ni que condicionen a Dios. Obreros que sencillamente digan, heme aquí, envíame a mí. Si usted quiere responder a ese llamado, ciertamente el Señor nos está llamando para ser parte de su reino y de su gloria. Pero déjeme hablar de una tercera persona antes de terminar en esta tarde. El verso 14 del capítulo 8 nos refiere a Pedro que va a la casa de su suegra, y cuando él llega, dice el verso 14, estaba postrada en cama y con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Mire qué importante. Aquí nos encontramos con personas que quieren servir al Señor pero están enfermas. Entonces nos encontramos que el reino de los cielos tiene carencia y que está necesitando obreros. Pero que tristemente hay obreros como el primero, que lo que quieren es fama, riqueza, figurar ellos y no servir como Dios quiere. O bien están los que quieren servir hasta que su vida se acomode y nunca sirven. Pero están aquí los que ahora encontramos el tercer tipo de personas, como la suegra de Pedro, que seguramente le quemaba por levantarse a servirle al maestro, pero ella estaba enferma. ¿Y sabe qué dice? Que el Señor la sanó y ella se levantó a servirle. ¿Sabe que a través del ministerio pastoral me he dado cuenta que han habido muchas personas que dolorosa y tristemente no pueden servir, no porque no quieren, sino porque tienen limitaciones físicas o bien tienen limitaciones emocionales? Pero déjeme decirle que el Señor va a traer tiempo de sanidad,
tiempo de sanidad para todas esas personas, pero con un solo fin: levántese a servir al Señor. Yo no sé si usted está enferma, yo no sé si usted está enfermo, yo no sé si usted tiene una condición precaria en su vida o emocional. Yo lo único que sé es que el reino de los cielos está irrumpiendo en estos tiempos y el Señor quiere derramar de su sanidad para que entonces la gente se levante a servirle. Y si usted ha estado enferma como la mujer, como la suegra de Pedro, no se preocupe, el Señor sanará su vida para que usted se levante a servirle. Pero considere eso: hay mucha gente que Dios ha sanado y se les ha olvidado lo que Dios hizo, y se han ido otra vez al mundo, o bien se les olvidó de donde Dios los sacó. Hay muchas personas que se les ha olvidado de donde Dios los sacó y hoy en día se olvidaron del llamamiento del Señor. Si hemos recibido de gracia y si vamos a recibir de gracia, es para dar de gracia. Así como el Señor entró a la casa de Pedro, entrará a tu vida, entrará a tu hogar, entrará a tu familia y te sanará, quitará la fiebre, quitará el cáncer, quitará la ruina, quitará esa amargura con un solo propósito: levántate a servirle al Señor. En este contexto, pues la suegra de Pedro le servía literalmente, probablemente comida y otras cosas. Pero en nuestro contexto, el Señor anda buscando gente que le sirva a su pueblo, a sus hijos, a las almas. Todo lo que hagamos por el bienestar de una alma, al Señor se lo estamos haciendo. Quiero cerrar esta reflexión con estas preguntas. ¿Ha podido usted sentir el llamado de Dios al servicio? Y si lo está sintiendo, ¿por qué no te has levantado? Y si consideras que estás enfermo, el Señor hoy puede sanarte. Mas si tu situación obedece a que tu corazón lo que quiere es servir a tu manera, pues yo te invito a que hagas un alto, porque no hay mayor privilegio después de ser hijo de Dios que ser un siervo y una sierva del Señor, ya que eso tiene recompensa en esta vida y en la venidera. Hermano querido, amado hermano, amado amigo, el Señor está levantando una generación de hombres y mujeres para recoger la gran cosecha. Y déjeme decirle algo para que usted lo considere: si nosotros no nos despertamos, Dios despertará unas piedras. Si nosotros no respondemos, Dios levantará generación que responda al llamado. Así como le pasó a Israel, nos puede pasar a nosotros. Que Dios le dio el privilegio a Israel, pero ellos no respondieron. Y el Señor entonces dijo que iban los pecadores, las rameras, iban delante de ellos al reino, y a ellos se les dio el privilegio de extender el reino, porque ellos sí respondieron, mas Israel no. Que la iglesia hoy en día no se acomode simplemente a creer que esto es un sistema religioso. Es un llamado a volver nuevamente a la evangelización, a la búsqueda de esas almas que tanto ama el Señor. Yo le invito para que ahí donde usted está, ore conmigo y le diga a Dios: Dios, perdónanos porque muchas veces hemos perdido la compasión, porque dolorosamente hemos dejado sentir pasión por las almas. Pero hoy, al oír tu palabra y al escuchar que tú, Señor, estás buscando obreros para tu mies, nosotros oramos para que nos llames, para que nos uses, para que levantes obreros conforme a tu corazón, Señor. Perdónanos si nuestra actitud ha sido como estas 3 personas que vimos rápidamente, Señor. Hombres, Señor, que quieren servir solo por riqueza. O bien si nuestro corazón ha sido engañoso y hemos estado esperando que nuestra vida se acomode para servirte y han pasado años y no hemos respondido. O bien, Señor, si en nuestro corazón ha habido enfermedad o en nuestro cuerpo, yo te pido, Padre, que tú nos perdones y te pido que tú sanes, Señor, esas vidas a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel emocional, Señor, para que entonces, así como la mujer de Pedro, la suegra de Pedro se levantó a servirte, Señor, así se levanten muchos hombres y mujeres, niños, jóvenes a servirte para llevar, Dios mío, esas almas al reino de los cielos. Padre, tómanos en cuenta en tu reino. Tómanos en cuenta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.